nombre es Jamie Hernández, tengo 28 años y soy estudiante de Neuroeducación e Inclusión en el Politécnico Gran Colombiano. Me encuentro en Zarzal, donde una persona que ha sido muy importante en mis procesos personales. Él es psicólogo, pero también es docente del Politécnico Latino del Norte. A continuación vamos a realizarle una entrevista sobre sus procesos de pedagogía. Hola, buenos días. Acá estamos con Harrison Yapara, en la ciudad de Zarzal, en Valle del Cauca, y vamos a realizar una entrevista sobre los procesos pedagógicos que él maneja en su institución. En este caso no estamos hablando de un colegio, sino de una universidad. Entonces, pues, presentémonos. Gracias, Jenny. Mi nombre es Harrison Yapara Riascos, tengo 54 años, soy casado, 5 hijos y hace 20 años que trabajo en el área de la educación. Bueno, Harrison, y cuéntanos, ¿eres docente de qué? ¿En dónde? ¿Hace cuánto? Cuéntanos un poquito de tu recorrido en la docencia. Bueno, nosotros iniciamos, o yo inicié personalmente en un seminario teológico, luego que ingresé a la universidad y me gradué y me especialicé, continué apoyando y trabajando con el Politécnico Internacional, luego con el Politécnico Gran Colombiano. Estuve dando clases también en una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Texas, y he estado apoyando en estos procesos de formación a nivel técnico, profesional y universitario en el instituto que es de nuestra propiedad y con la universidad o corporación universitaria americana. Como educador ya voy para 16 años directamente como educador. ¿Y qué te ha inspirado a quedarte ahí? En la educación tenemos la posibilidad no solamente de compartir conocimiento, sino de apoyar al desarrollo del ser humano. Y hablo del ser humano integralmente. Hoy tenemos muchas personas con cartones, con profesiones, pero falta algo en su interior. Y para mí es la formación del ser, más que el saber y el hacer. Me encanta que Harrison nombre esto. Acabo de dar un dato curioso. He escuchado, ya me habías dicho hace unos días, que tienes a cargo ciertos docentes, ¿cierto? ¿Cómo es ese proceso para diseñar el currículum? ¿Cómo es ese proceso previo a las clases, de planeación? ¿Cómo es ese proceso para saber qué metodología aplicar en un nuevo periodo de clases que se viene? Bueno, para toda institución a nivel técnico o a nivel profesional hay unas directrices del Ministerio de Educación y Secretaría de Educación Departamental para empezar a trabajar en el diseño. Ya cuando hablamos de la planeación, la parte curricular o el plan de aula o el plan de clase, pues a los docentes en su libertad de cátedra se les da una orientación general y cada uno de ellos trabaja dentro de esa orientación, trabaja ya lo que llamamos nosotros su marca personal. Ya cada uno define algunos aspectos en cuanto a la parte de autores, de metodología, de técnicas y todas esas cosas que tienen que ver ya con la apreciación que tenga el docente frente a este proceso de enseñar y aprender. Listo, eso quiere decir que cada quien de alguna manera crea su propia metodología en el aula de clase. Sí, hay libertad y tomando en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, cuando trabajamos con niños o con adolescentes o con jóvenes o con adultos, el proceso de aprendizaje es totalmente diferente, porque a cierta edad nosotros sabemos que el aprendizaje ya deja de ser solamente memorístico y requiere un aprendizaje más activo o más participativo. Y eso implica entonces que esa educación bancaria que teníamos antes ya no se puede aplicar. El estudiante o el aprendiz tiene unos preconceptos, tiene unos conocimientos previos desde los cuales uno tiene que aprender a partir y a construir desde allí. Allá iba. Cada docente de los que tienes a cargo crea pues su metodología para el aula de clases. En el aula de clases tuyo, ¿cómo es tu preferencia crear las metodologías? ¿Enfocado en lo teórico, en lo práctico? ¿O cómo haces la integración de aquellas actividades teóricas prácticas? Yo primero busco información sobre los estudiantes, sus edades, sus experiencias previas, también acerca de qué conocimiento previo tienen del tema, la materia, lo que vamos a trabajar. Me parece que el estudiante no es una tabula rasa, sino que él tiene ya unas experiencias
previas, unos conocimientos previos, y desde ahí empiezo yo. Luego hablamos de las expectativas. Cuando yo le menciono el título de la clase o el nombre de la asignatura, me gusta escuchar sobre qué esperan ellos de esa asignatura o qué se les viene a la cabeza cuando ellos escuchan una frase como esa. Y desde allí empezamos a construir juntos el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero ahí me intriga algo. ¿Qué es de tu preferencia? ¿Hablas, salones de clase con mucha cantidad de estudiantes, pocos, o cómo lo manejan ustedes? Mínimo estamos hablando de 15, 12 estudiantes. Máximo estamos hablando de 25, quizás hasta 30 estudiantes. Porque nuestra metodología, que es más de aprendizaje activo, nosotros trabajamos los estudios de los casos, el juego de roles y otros que permiten o que nos ayudan a involucrar más en la práctica que en la teoría al estudiante. Que aprenda pero haciendo, aprenda desarrollando alguna actividad dentro de esa experiencia de aprendizaje. ¿Y qué parte personal, cómo es tu estilo, tu impronta personal cuando estás enseñando a comparación de otros docentes? Bueno, yo soy muy dado al humor. A mí me gusta mucho que la gente ría, que la gente, le pongo un tinte de humor a cada una de mis clases. Eso a mí me ha ayudado muchísimo porque la gente llega y la gente se desinhibe, la gente ríe un rato y luego, bueno, a lo que vinimos. Y allí eso me ha ayudado mucho. Ese es como parte de mi tinte personal. Y otro aspecto de mi tinte personal es que soy muy reflexivo. Me gusta llevar a los estudiantes a pensar y a tomar decisiones ellos por sí mismos. ¿Tú crees que esa parte de la reflexión se puede aplicar en todas las materias o simplemente en las que tú das? ¿Me puedes por favor recordar cuáles son las materias que tú dictas? Yo estoy dictando en la universidad procesos psicológicos básicos, procesos psicológicos superiores, teorías de la personalidad, introducción a la psicología, ética profesional. Ya en la parte propia de la terapia estoy dictando lo que es psicoterapia breve y algunas técnicas aplicadas a los procesos de psicoterapia breve desde los procesos de primeros auxilios psicológicos y de ayuda a los que están en crisis. Claro, entonces a lo que yo voy es, el tipo de materias que tú das nos permite también a nosotros tener en algún momento evaluativo en la clase como alguna reflexión. Pero, ¿cuál es tu punto de vista ante aquellas carreras, sean profesionales o técnicas, que tienen, por ejemplo, clases como matemáticas? U otras clases que se nos puede dificultar mucho llevarnos a un proceso de reflexión. ¿Cómo aplicarías ahí como un proceso evaluativo? Yo creo que tiene que ver primero con la orientación que la institución le da al docente, pero segundo, más que todo tiene que ver con la creatividad del docente. Yo creo que uno no debe quedarse solamente con el módulo y las instrucciones. Debe haber esa creatividad para poder llevar al estudiante a ese momento o proceso de evaluación. Más que memorística, debe ser una evaluación en la parte de sus habilidades. Y no quedándonos allí, también debe ser en la parte de la formación de ese ser humano como ser humano. Prácticamente podríamos decir acá que el modelo pedagógico que tú haces integra, lo dijiste al principio. Sí, no diría tanto que es integrativo, pero que sí integra. Y en el sentido de integrar buscamos es un trabajo, diríamos nosotros, muy holístico, muy completo, mirando cada una de esas partes de la formación como tal. ¿Y qué indicadores en tu proceso personal evaluativo podrías considerar para saber que los estudiantes están teniendo resultados en su aprendizaje? Hay dos cosas, los comportamientos iniciales que uno observa en los estudiantes frente a la asignatura, frente a sus compañeros, frente al docente. Uno nota que al iniciar una asignatura hay ciertos comportamientos y luego ya uno observa durante la asignatura, durante el semestre y al final uno observa que hay comportamientos que ya se han adecuado o simplemente se han adaptado a ciertas realidades y hay cambios en los estudiantes. La segunda cosa es que a mí me gusta escuchar las expectativas al iniciar porque quiero evaluar al terminar si nosotros hemos logrado llenar las expectativas de los estudiantes. Un estudiante satisfecho en el sentido, buen sentido de la palabra,
es un estudiante que está motivado a seguir el proceso de aprendizaje, a continuar con su proceso de aprendizaje. Entonces, por un lado, eliminamos parte del desánimo y la deserción que se da en algunos estudiantes a nivel técnico profesional y también a nivel profesional. ¿Y cuáles vendrían siendo los mayores retos que enfrentas en implementar un modelo pedagógico? El mayor reto en todas las profesiones es entender primero que todo al ser humano. ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es ese joven o esa señorita, ese varón o esa mujer a quien le estoy enseñando, impartiendo, orientando, acompañando o instruyendo? Ese es uno de los retos más importantes, en mi opinión, porque si logro entender quién es y si logro entender cómo aprende, entonces gran parte de mi tarea ya está hecha. Podré trabajar los métodos, técnicas o modelos de acuerdo a eso que he ido conociendo. Y lo segundo, el gran reto es de no tratarlos a todos de la misma forma. Es decir, que deben haber diferentes metodologías en una misma clase porque hay diferente audiencia o diferente público en esa misma clase. O sea, podríamos decir que por eso es tan importante al inicio de cada periodo estudiar, observar y analizar a los estudiantes. Claro que sí, yo les hago dinámica de grupo o los pongo a interactuar entre ellos y mientras ellos interactúan yo observo y escribo. Estoy, por ejemplo, a veces como psicólogo observo mucho, uno desarrolla mucho este tema de la observación y entonces de acuerdo a algunos comportamientos uno va generando intuiciones o va generando presunciones y uno dice, este parece más extrovertido, este más introvertido, este le gusta más tocar a la gente, es más kinestésico, a esta persona le fascina más aquello. Entonces uno se va haciendo una idea y cuando uno organiza los grupos de aprendizaje, esos grupos de aprendizaje buscan que cada uno pueda de esa experiencia personal aprender y hacerse una idea del concepto, del conocimiento que se quiere transmitir. Claro, acá podríamos decir que según eso que observas, tomas la decisión de qué recursos, tanto tangibles e intangibles, puedes utilizar en el aula. ¿Sí? Por ejemplo, traer invitados o qué talleres con materiales físicos, computadores, juegos. Yo me imagino que al inicio tienes como cierta programación, pero en el camino puede llegar a cambiar alguna actividad. Sí, de hecho sí se modifican algunas cosas porque hay cambios en la actitud, hay cambios en la motivación del estudiante y hay cambios de diferentes circunstancias o variables que uno no controla. Entonces siempre, digo yo, buscamos estar preparados para poder asumir y atender algunos de esos cambios que se puedan dar. A veces iniciamos con una clase de 30 estudiantes y en el camino se van diezmando, el grupo se va haciendo pequeño, otras veces encontramos que hay más adultos que jóvenes, en fin, hay una cantidad de cambios que se dan acá y pues uno busca ajustarse a esos cambios. Creo que ahí la mayor estrategia es la capacidad que tenga uno como docente de adaptarse a los cambios que pueden darse en el aula. Y hablando de recursos, sean físicos o no físicos, ¿cuál te has dado cuenta que es lo que más has utilizado como en todos estos años de experiencia? Por ejemplo, ¿has migrado mucho a utilizar ayudas virtuales o se sostienen mucho cosas tradicionales? Tradicionalmente trabajamos lo que son los estudios de casos. A los estudiantes les fascina tomar la teoría y llevarla pronto a la práctica. El estudiante no está tan deseoso de que lo llenemos de teoría, sino que cada vez que hay una teoría y algo nuevo, hay una técnica nueva, podamos llevarlo a un caso y poderlo experimentar ahí. Bien sea un caso en papel o bien sea un dramatizado, podamos hacer en clase o un roleplay, juego de roles, bien sea la metodología que sea. Ellos están desde el primer semestre están siempre preguntando, ¿y esto cómo funciona? ¿Y esto cómo se hace? Y en la realidad, y ellos mismos le plantean casos a uno como tal. Entonces creo que ayuda mucho esa parte. Y las ayudas técnicas, sí, el videobeam, el computador, y todo eso que nosotros tenemos en la parte tecnológica, esas ayudas van a ser de mucho apoyo en el proceso de aprendizaje. Hoy en día que está de moda la educación virtual,
y creo que también tienes a cargo cursos virtuales. Sí, tenemos, la mayoría son virtuales. Normalmente se crea un programa previo, ahí sí, creo que es muy diferente a la parte física, porque la parte física creo que ustedes tienen más capacidad de rediseñarse ante una actividad. Cuando a cada estudiante se le envía el sílabo o el programa de la clase, se le dice qué materiales debe tener en cada una de las tutorías, con fecha y todo. Por ejemplo, donde vamos a necesitar papel, cartón, tijeras, para algún ejercicio práctico, un dibujo o algo por el estilo, colores. Entonces se les pide que tengan prácticamente allí. Por ejemplo, la profesora de Biología del Comportamiento les dijo que una de las clases deberían tener un pollo asado allí, y ellos llegaron con un cuarto de pollo asado a la clase virtual y cada uno tuvo que mostrar allí la presa como tal, y ella les estuvo orientando sobre esa clase y todo se basó en ese momento sobre esos aspectos. Entonces uno trata de que el estudiante previamente a la clase tenga todos los elementos que necesitará para la clase, pero también en algún momento dado uno trata de improvisar con lo que uno considera que en una casa se tiene a la mano. Entonces, si hay que hacer una actividad con la escoba, ¿en qué casa no hay una escoba, por ejemplo? Pero de todas maneras, pienso que hay un reto muy, muy grande con la virtualidad, que es fomentar la motivación a que el estudiante se sostenga. Y la atención. Y la- Porque hay muchos distractores, entonces buscamos que sea un lugar donde él no tenga tantos distractores, tenga un buen equipo para conectarse, un buen internet también, tenga sus manos libres o sus audífonos. Sí, pero pues en mi experiencia personal con compañeros y lo que he visto, yo sí estudio en el computador y yo me concentro y me enfoco, pero he visto mucho, más que todo de pronto en pregrados donde la mayoría son más jóvenes, en donde estudian desde el celular y desde que se sostienen en el celular y pienso que eso, dependiendo de la materia, de las actividades y de lo que haya que hacer, pienso que entran en una zona de confort en donde poner en práctica lo que de verdad deberíamos hacer, pues es muy difícil que lo hagan. Sí, hay algunas muchos técnicas, contras. sí, uno puede usar técnicas para enganchar. Los primeros 15 minutos uno usa técnicas para enganchar la atención del estudiante, para motivarlo y comprometerlo con la clase, pero no todos se enganchan, no todos muerden el anzuelo allí en ese sentido. Pero siempre y cuando las podamos hacer, creo que son muy beneficiosas en el tema de la educación virtual. Por ejemplo, una de las cosas es que a algunos les gusta mantener la cámara apagada. Y entonces uno pierde visibilidad, pierde control en cierta manera sobre ese estudiante. Uno no sabe si está o no está en ese sentido. Algunos dicen, no, lo que pasa es que voy de camino, otros dicen, no me he peinado, otros dicen, lo que pasa es que la pantalla se me dañó, en fin, una cantidad de cosas. Pero la educación virtual va a tener esos retos en cuanto a esa parte. Lo otro ayuda mucho las famosas pausas activas dentro de la educación virtual. Las hemos hecho, nos ayuda muchísimo ahí en ese caso. Y lo otro tiene que ver con la parte de la participación. Para mí es construir. Entonces, si yo puedo segmentar la clase y darla por pedazos y repartir los pedazos a cada estudiante, cada uno está atento a su momento de participación. Él me va a ayudar a construir la clase. Entonces, uno hace la lectura, otro me ayuda con esto, otro está analizando esta parte y así. Y como la tecnología nos lo permite, podemos también hacer aulas virtuales por grupos, entonces también mandarlos a esos grupos y luego volver al aula general y poder socializar esos conocimientos. Es decir, Crear dinámicas. exactamente, no estoy hablando solamente yo durante todo ese tiempo porque los aburriría. Bueno, ahorita antes de realizar la entrevista me contaste que a niños en primaria infancia como tal no les has dado clases, pero sí a adolescentes, Sí, adultos jóvenes y ahora pues también, ahora más o menos en qué rangos de edades das clases y cuál es la diferencia entre los de menos edad que has dado clases y los de más edad que has dado clases. las personas de 17 años en adelante, los que están a veces iniciando universidad o en programas técnicos laborales, con ellos he tenido mayor experiencia. Mi experiencia con la universidad o a nivel universitario ha sido muy poca. Apenas llevo 6 años como docente en esa área. En el tema
de la parte técnica vemos a personas más preocupadas por aprender a hacer, porque es lo técnico. Ellos están más preocupados para que en 18 meses ellos se formen en un arte, en un oficio. Entonces ellos están más preocupados por el hacer, y eso implica mayor tiempo de práctica y menos tiempo en la teoría, por decirlo así. Ese es un desafío importante ahí. Pero los que están ya a nivel universitario, ellos están preocupados por el fundamento teórico al mismo tiempo que se preocupan poco a poco por la experiencia práctica. Entonces ya hablamos de personas entre 17 y 25 años. Pero el reto con personas que he tenido estudiantes hasta de 60 años en algunas clases, el reto con ellos básicamente es que ellos quieren que uno use su experiencia en la clase. Ellos quieren ser tomados en cuenta y ellos apelan mucho a sus experiencias. Entonces normalmente hay un espacio donde yo dirijo las preguntas para estimular el que nos compartan su experiencia sobre el tema que estamos tratando. Y si de antemano yo sé a qué oficio, a qué profesión o a qué se ha dedicado cada uno, entonces ya sé a quién le pregunto qué cosa. Me encanta. Bueno, para ir terminando, voy a tocar un tema que me gusta mucho, que te has dado cuenta, que es el tema de neuroeducación. Okay. ¿Sí? Al ser tu psicólogo, pues claramente viste neurociencias y has visto pues muchas bases en el tema de pedagogía, de neuroeducación. Entonces, tienes una capacidad de observar la complejidad del aprendizaje en ciertas personas. ¿Cómo puedes tú intervenir al empezar a observar que hay situaciones complejas o psicológicas en un estudiante, o que hay matoneo, bullying, o empiezas a observar depresiones, cambios, bueno, todo ese tema, ¿cómo se le da manejo? Es la misma observación y en segundo lugar la interacción. Yo soy muy dado a interactuar, yo soy muy kinestésico, a mí me gusta saludar y tocar a las personas. Y en ese toque uno percibe cambios de humores o alteraciones emocionales en las conversaciones que ellos tienen cuando están en cafetería. Algunos se acercan y ellos mismos le van compartiendo a uno algunas preocupaciones que tienen personales, familiares o sobre la clase o laborales. Entonces eso nos permite ir haciéndonos una idea de esta persona y con qué está luchando para que su aprendizaje se pueda dar de forma efectiva, ¿sí? Algunas barreras del aprendizaje tienen que ver con preocupaciones no resueltas, lo que llamamos nosotros el comienzo o el origen de la ansiedad. Otras tienen que ver con otras patologías. Yo trato de apoyarme en autores que saben del tema, trato de apoyarme en compañeros especialistas en otras áreas para que ellos me den orientación sobre cómo puedo tratar con algunos casos en particular. Y lógicamente en este proceso que tenemos que se llama inclusión, es tratar de no dejar a ninguno por fuera. Es decir, tratar de comprender. La psicología siempre busca comprender antes de explicar e intervenir. Entonces la tarea más importante es comprender quién es esa personita que está diagnosticada o que quizás no está diagnosticada, pero que como persona hace parte integral de la clase. Entonces, sí podríamos decir que es muy importante que aquellos docentes que solamente tienen una licenciatura en pedagogía y eso, se formen en ciertos temas de neuroeducación. No solamente que se formen, sino que también se apoyen en profesionales que tienen ya el conocimiento, porque gran parte del proceso uno lo aprendió fue consultando a los que saben, a los que tienen el conocimiento. Entonces creo que hacer equipo con otros profesionales y definitivamente reconocer que no lo sé todo es muy importante. Tener la humildad para reconocer que no lo sé todo. Y para eso hay otras especialidades, para eso hay un equipo interdisciplinario. Hay cosas que puedo derivar a otros y hay cosas que yo puedo manejar. Por derivarlo no significa que no tengo yo el dominio. Esta pregunta me parece muy profunda. ¿Qué tipo de ser humano quieres formar? ¿Qué tipo de seres humanos estás formando? Yo creo que hoy necesitamos hombres y mujeres más sensibles a la realidad, con una capacidad interpretativa de la misma y una determinación para actuar, no para quedarse simplemente viendo los toros de la barrera. Yo creo que cuando el bueno no hace nada, el malo aprovecha el espacio. Y necesitamos personas que se involucren en las problemáticas sociales
que vivimos hoy en día, y desde su experticia, desde su conocimiento, desde su área de dominio, puedan aportar. Creo que todos vinimos a este mundo para aportar. Y yo quiero, de lo que yo pueda aportar, ayudar a la formación de seres humanos con una sensibilidad tal que puedan acercarse a la problemática, analizarla, dar su punto de vista y comprometerse y más involucrarse en esa solución. Quiero que seamos más parte de la solución que del problema en este caso. En ese momento se me vino algo. ¿Cómo crees que como futuros docentes, por lo cual me estoy preparando, podemos controlar y tener cuidado con aquellas creencias que en el mismo mundo pedagógico puedo ir sin querer queriendo comiéndome el cuento? ¿Cómo puedo enfrentar esas creencias? ¿Sí me van a entender? Sí, claro, a ver, hay varios tipos de creencias. Hay unas creencias que tienen que ver con tu autopercepción, es como tú te defines como persona, lo que crees que eres como docente, como tal, o lo que defines en tu parte laboral. Pero hay otras creencias sobre lo que crees que debes hacer, sobre tu método, sobre la parte de la habilidad en ese sentido. Yo pienso que todas las creencias están en reevaluación constante. No somos productos terminados. Cuando enseñamos también aprendemos y las experiencias de otros también nos moldean a nosotros. Entonces, siempre debes estar dispuesta y debemos estar dispuestos con un espíritu enseñable a aprender, a crecer, a morir a muchas cosas que ya son reevaluadas y que ya no tienen nada que ver y poder aprender otras cosas que tienen que ver con el contexto en que estamos, la problemática que vivimos y las cosas que tenemos que afrontar a diario. Interesante. ¿Cuál fue tu mayor creencia que en el proceso de volverte docente, pum, te enfrentó? Una de las creencias que más me ayudó en un momento dado fue el creer o pensar que todos los seres humanos tenemos un propósito en la vida, que no todos somos para lo mismo, cada uno tendrá que desarrollarse en cada una de sus áreas como tal. La mayor dificultad fue que desde muy pequeño mi papá me sembró mucha inseguridad sobre el poder interactuar con personas. Entonces, una de mis barreras, lo que tuve que enfrentar, es esa parte de la interacción. Aunque soy extrovertido, no fue tan fácil poder trabajar esa interacción con los docentes compañeros, con los estudiantes y con demás personas. Eso fue una lucha importante, pero gracias a Dios ya creo que tengo la victoria. Bueno, Harrison, muchas gracias por la entrevista. No sé si quieres añadir algo más o añadir cuál ha sido tu mayor logro que has tenido en todo este camino como docente. Yo creo que uno de los mayores logros es encontrarte en cualquier parte con personas que fueron tus estudiantes y que te puedan decir gracias porque en ese momento no entendía lo que me decías, pero ahora lo entiendo y gracias a ti y a otras personas más y a Dios mismo soy lo que soy. Yo creo que eso es una cosa que no tiene precio, esa es una cosa invaluable, que alguien llegue y te diga gracias porque estuviste ahí y me orientaste, me ayudaste y fuiste parte de mi proceso. Eso es algo para mí maravilloso. Y gracias a ustedes por la entrevista y a ti, Jamie. A ti, Harrison, muchas gracias por esta entrevista y bueno.